Hola, bienvenidos a todos al canal Rachel Tarot. Estoy súper feliz de estar contigo, Libra, para las energías del mes de enero, primero mes del año 2020. A ver, Libra, cuál mensaje necesitas saber para poder fluir durante todo el mes. Te recuerdo que es una lectura muy general. Así que te invito a ver también el video de tu signo lunar y ascendente. Es una lectura para Libra en Sol, Luna y Ascendente. También te invito a ver el especial 2020 y el colectivo de enero, para tener todas las herramientas máximo para poder completar las energías, entender, hacer vibrar y estar en armonía, en conciencia. Muy bien, vamos, Libra, signo de aire, enero 2020. ¿Cómo vas a empezar el año, Libra? ¿Cuál es la energía predominante, la más importante para ti, Libra, Sol, Luna y Ascendente para enero 2020? Gracias. Tenemos la fuerza, Libra, tienes la fuerza. Poderosa energía positiva. Quiere decir que Libra durante este mes va a empezar el año con mucho poder. Tú vas a poder controlar mentalmente las situaciones que te vienen, los obstáculos. Vas a tener la inteligencia y la sabiduría de sobrepasar cualquier piedrita que te viene en tu camino durante el mes de enero. Aquí con la fuerza no hay energía de agresividad ni de violencia, no, es una energía más bien de tener, como te diré, esta sabiduría y control mental y dejar los miedos también, en controlar sus miedos para poder avanzar. La fuerza, como decir, controla el león. Son dos fuerzas muy similar, uno puede tener miedo del otro y aquí están juntos y están en armonía, así que con la fuerza estás capaz de dejar tus miedos al lado para poder avanzar. Vemos con la runa de Futar. También para mí la fuerza es como una energía de poder controlar y estar muy cercano de la fuerza de la tierra, ¿ok? Porque el Leo para mí es el mundo animal, proviene de la tierra y entonces es como, y nosotros también, es como poder convivir con todo nuestro alrededor, todo lo que la tierra nos ofrece y no tener miedo de lo desconocido o de situaciones nuevas. Es controlar con nuestra mente, estar lo más calmado posible para tener ese control. No estar en la impulsividad y la agresividad para poder, como te diré, pasar los obstáculos o las pruebas que la vida a veces nos pone en nuestro camino para ver hasta en cuál punto estamos listos para una cosa. Okay. Mucho poder en esa carta, de la fuerza. Oráculos de la runa para ti, Libra, enero 2020. Gera. A veces me cuesta en español de decir los nombres de la runa. Gera. Ok, vas a poder cosechar lo que has sembrado en este mes de enero, con la runa de la fuerza. Usted tiene esa sabiduría, esa inteligencia y has controlado o está en control de tu situación y ahora en este mes de enero vas a poder ver los frutos de tu trabajo.
vas a cosechar entonces lo que has sembrado, es un momento de abundancia, de tener tus frutos y también de empezar a pensar otra vez a sembrar nuevos proyectos, nuevas ideas, empezar otra vez a dar a la tierra, ¿ok? Entonces aquí también hay una noción de tierra y tener la fuerza de tener y dar. Es como voy a recibir lo que hice de bien, voy a tener mis frutos y al mismo tiempo tengo que otra vez dar a la tierra nuevas cosas, nuevos proyectos. Vemos ahora cómo resuenan estas energías en el nivel económico y laboral. Vemos. Con la runa Gera se ve que tú has sembrado hace mucho tiempo, tuviste la fuerza de trabajar, de hacer cosas y ahora vas a ver el resultado, ¿ok? Pero vas a tener otra vez sin miedo la fuerza de crear otras situaciones, ¿ok? En el trabajo, aquí veo el sector del trabajo, hay una decisión que tomar. Vemos un poquito más, si sale otras cartas. Veo Libra que está en tu mente también pensando, analizando una situación donde necesitas escoger. Vamos a hacer con el corte entonces. Ok, parece que tienes una proposición de trabajo que te fuerza, que te da la posibilidad de viajar, ok, de empezar una nueva vida, y también es eso tal vez que tienes que pensar bien y analizar porque es una decisión importante que tomar, pero con la fuerza Herrera te da la posibilidad de sembrar nuevas ideas y nueva proyección en tu vida. Bueno, eso es un caso, ¿verdad? Es muy general. Vamos a ver con el corte. Te siento un poco cansado también mentalmente, como necesitas un momento de pausa, de tranquilidad, ¿sí? Te veo con muchas responsabilidades, mucho trabajo y viene además una nueva oferta de trabajo. Y te vas a tener, yo siento que tienes que escoger entre dos caminos aquí. Uno que está más estable, que ya conoces, tal vez estar, si tienes un trabajo, te vas a preguntar, ¿me quedo en mi trabajo que yo conozco, donde me va bien, porque veo que es un trabajo donde te va bien? O voy a aprovechar esa nueva posibilidad que me están ofreciendo, o esta nueva asociación, porque puede ser también que es una persona cercana de ti que te da esa posibilidad de novedad y eso te genera una ansiedad emocional, ¿ok? Porque ya no sabes qué hacer, ¿ok? Entonces no te olvides que tienes la fuerza y veo que tu trabajo ya ves resultado positivo, pero ve también que es momento de nuevos proyectos. Vamos a ver más. Libra. Ok, tienes la estrella que predomina aquí en todas las cartas, así que hay protección. El universo es el universo que te manda esa lectura, esos mensajes. Veo que en el trabajo sí hay realmente para muchos de Libra proposiciones nuevas,
tienes todas las habilidades para hacer este cambio y salir de una situación y empezar una otra. Yo te veo ir con el loco a un nuevo sueño, un nuevo trabajo, algo donde te puedes sentir muy positivo, pero como te diré, tu mente de cambiar, de salir de tu zona de confort, te pone un poquito perturbado y te confunde y dudas. Veo alguna duda para hacer este viaje, para hacer este cambio, ese movimiento afuera de tu zona. Toma el mes de enero para pensarlo, para analizarlo bien, y porque yo veo que hay una noción de tiempo aquí. Ayúdate también con tu intuición, lo que sientes en tu corazón, los mensajes que puede recibir la vida, porque veo realmente movimiento en tu situación laboral. Un nuevo comienzo, porque como te diré, te siento cansado también de tu situación actual laboral y siento que aquí el universo te da la posibilidad de empezar algo nuevo, ¿ok? Algo que es justo para ti. Veo mucho Libra con la emperatriz que trabajan en creatividad, ¿ok? En creatividad o que crean su propio trabajo, y es algo que es justo para ti, que te da balanza y armonía, ¿ok? En lo económico veo que hay un término económico, no sé si es una pérdida o un fin de trabajo, un fin de saldo, pero ya vas a recuperar con esta nueva posibilidad progresivamente con tu trabajo. Entonces el dinero se va recuperando durante el mes de enero. Si tienes asuntos legales pendientes, la situación va a crecer y evoluar, progresando positivamente para ti, pero tenga un poquito de paciencia, todavía está en proceso, ¿ok? Pero se ve positivo. Entonces, para las personas que no tienen trabajo, hay una oportunidad, pero afuera. Yo te veo marchar, yo te veo cambiar afuera de tu residencia, o tienes que manejar para trabajar, o algo de movimiento que no está alrededor tuyo. Ok, sí, yo siento que algunos Libra económicamente tuvieron algunos problemas, alguno corte o algunas pérdidas, y está dudando ahora, te estás preguntando cómo hacer para recuperar tu economía. Si es cuestión de justicia, como lo he dicho, no te preocupa, las cosas están en marcha progresivamente, y yo veo recuperación económica de todo modo, de manera progresiva, no es así de un día a otro. Ahí está la fuerza otra vez, tienes todo el poder este mes para sobrepasar cualquier situación, ¿ok? Entonces la nueva oferta necesitas pausarte y pensarle un poquito para poder saber si tomar esa nueva oferta que te viene de trabajo, pero la fuerza te va a ayudar a liberarte de situación del pasado, de liberarte también de tus pensamientos, y yo te siento que sí vas a ir agarrando esa nueva oportunidad. Y no te olvides que con Hera tienes la energía que te ayuda a sembrar nuevas cosas, nueva vida, nuevo proyecto, nuevo trabajo. Hay una noción de comunicación muy importante, entonces puede ser también comunicación hacia el extranjero, no sé, algo así, pero ese cambio está por llegar para ti. Yo veo un cambio de trabajo aquí, muy, muy fuerte. Y las personas que están en un trabajo de creatividad, lo siento muy estable, y la economía va a empezar otra vez a progresar,
¿ok? Entonces hay varias situaciones aquí. Y si te sientes emocionalmente cansado por tu trabajo o tu economía, hay una oferta, hay una posibilidad mucho más alegre y liviana para ti para empezar algo. Ok, tengo un no. La fuerza, ok, sí. No toma tanto tu tiempo, aquí se nota. Ok, yo te diré de tal vez esperar durante el mes de enero, pero creo que no es tanto porque ahora tengo como las cartas te empujan a tomar esa decisión por la novedad, ¿eh? Para ponerte en acción. Lo que te dice es que ahora ya no es momento de hacer las cosas de manera lenta, despacio, pero tomar decisiones. No tanto precipitar, porque he visto también que es un tiempo de reflexión. Toma ese tiempo de reflexión, pero al mismo tiempo no te pierde en la lentitud, no te pierde también en tu confort, en tu zona de confort, porque te dice, no, yo sé lo que tengo y el otro ya no sé lo que me va a venir, así que voy a escoger mi seguridad. Y aquí te dice un no, que tienes que justamente liberarte de a veces de lo que tenemos, pero porque lo que nos está esperando es para mejor, ¿ok? Porque veo otra vez la emperatriz en la creación de algo nuevo, ¿ok? Y entonces, tener que tener un punto de vista diferente. Siento que, ok, lo que puede ser las cartas que no tenga miedo. Si quieres cambiar de situación, cambiar de trabajo, cambiar de vida, porque el loco es un cambio de vida, no es solamente un cambio de trabajo, un trabajo que te va a cambiar tu vida, tal vez tu lugar de residencia, yo no sé. Si sientes adentro de tú mismo, con tu intuición, que es lo que necesitas, la carta te apoyan, el universo te apoya, eso no, y con la fuerza vas a poder tener la posibilidad de controlar tus miedos y tus limitaciones, ok. Siento que algo se tiene que liberar, Libra, algo que está por mucho tiempo donde se conforta Libra porque es algo que conoce. Siento que ahora es momento tal vez de arriesgarse si lo quieres porque las energías te van a ayudar en eso. No quiero influenciar a nadie, solo estoy leyendo las cartas. Ok, vemos ahora el sector del amor y de las relaciones sentimentales. Ok, Libra en las relaciones sentimentales, las relaciones en general, Libra, Sol, Luna y Ascendente para el mes de enero 2020. Libra, signo de aire. Libra, te siento mucho más este mes de enero, menos en el mental y más en la acción, ¿eh? Ok, bueno, es lo que te empuja un poco las cartas. Te veo sí, ya no está pensando tanto, no está tanto en el cerebral, ok. Ok, vemos. Veo que muchas parejas libras se preguntan sobre la fidelidad de su pareja o se pregunta si esa relación donde están es lo correcto para ellos. Una última, por favor. Puedo ver también que mucha pareja piensa que puede vivir situación externa que interfiere en su relación y pone en duda su estabilidad relacional. Aquí se habla mucho de las parejas, las personas casadas, en novio.
fertilidad. Ok. Ok. También siento por las personas solteras, siento que en el pasado vivieron, tiene todavía emocionalmente adentro de usted mismo un dolor del corazón del pasado y no está segura ahora de querer tener una pareja o tal vez no estás seguro que puede venir una pareja para ti, pero yo veo que una amistad, algo pasó en sentimentalmente, déjame ver un poquito más. Algo pasó sentimentalmente. Ok. Algo pasó en tu pasado de mucho tiempo o de poco, eso yo no sé, pero algo se terminó o algo pasó fuertemente, un engaño, una situación dolorosa que te puso en pausa. Que te puso en pausa y puede ser que te viene una oferta de amor que se ve muy bonita, pero tú no estás seguro por lo que has pasado, ¿ok? Es algo así que veo, es mucha inseguridad al nivel emocional. Pero lo que te viene, puedes tener la posibilidad, la oportunidad de encontrar una persona, es algo muy lindo. Es algo, puede ser una amistad primero, pero se ve fértil, se ve progresando poco a poco a algo mucho más profundo. Por las parejas pienso que necesitan volver a una comunicación y tener proyectos juntos, nuevos, crear una unión más liviano, más de amigo, para poder salir de tal vez una situación difícil que pasaron, ¿ok? De todo modo, tienes la posibilidad libre de sobrepasar con la fuerza y la sabiduría los obstáculos que te vienen. Ok. Mucha emperatriz, ¿eh? Para ti también. Podríamos dar también esta energía libre. Siento mucho pesos. Entonces, está al final emocionalmente, pienso yo que todavía... yo siento que muchos Libra va a comprometerse. Si hay algunos planes de matrimonio para el mes de enero, lo veo muy positivo, muy fértil, y todas esas preocupaciones que tenía antes de que sí, que no, ya está por terminar y te llega tal vez una proposición de matrimonio, aquí veo. Pero siento Libra siempre dudando exactamente, preguntando si es mental. Ahora sí veo más mental para ti. Sí, en el emocional tiene mucho más mental que en el laboral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ok. Sí, te llega una persona pero está dudando. Te viene una comunicación, te viene esa posibilidad de manera muy rápida. Las personas que se separaron y que se separaron de manera difícil, yo veo que está al final de este dolor, de ese tiempo de depresión. Puede ser de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero tienes todavía esa marca de engaño, esa marca de sentirte traicionado por una razón o una otra, o que está dentro de ti, por eso que está dudando tanto ahora cuando ve que alguien se acerca de manera fuerte, porque veo que es decidido, y usted está como, tienes la justicia, que es tu carta, viendo
si esa persona te puede llenar lo que has perdido, porque veo que has perdido algo en el largo del tiempo, pero, pero se ve positivo, se ve algo estable, es una persona inteligente, es una persona con quien vas a poder comunicar, hay mucha comunicación y te puede aclarar mentalmente muchas dudas, ¿ok? Y por las parejas que tienen estabilidad de hace mucho tiempo, como te diré, pasó algo y falta ahora una comunicación, tal vez, como le diré, crear algo nuevo, proyectos nuevos, te puede ayudar a que la unión se acerca otra vez y se une más fuerte. ¿Qué podemos... ¿Cuál mensaje podemos dar a Libra para salir un poquito de sus dudas? Bueno, aquí lo que se ve, veo el viaje, bueno, viaje puede ser un desplazamiento también. Una persona aquí en el sentimental puede venir de largo, te puede ayudar a curarte, lo que te diré, dar una abundancia y prosperidad. Es una persona inteligente, es una persona con dinero, es una persona que sabe lo que hace. Es un encuentro amistoso, es un encuentro, como le diré, que sea para las parejas o las personas solteras que va a encontrar a alguien, es un encuentro lindo de amistad, ¿ok? De amistad, de comunicación, de cosas, de una relación liviana y con mucha generosidad. Para las personas que se preguntan si su pareja es fiel, porque también veo eso, yo no veo engaño. Hasta ahora no veo engaño por el presente, ¿verdad? Si parejas Libra se pregunta ahorita mismo del video si su pareja le es fiel, yo le digo, con las cartas que veo, no he visto engaño presente. Lo que veo es más engaño del pasado, ¿ok? Del pasado, que ha pasado hace mucho tiempo. Emperatriz, sí. Es el momento, como te dije con Hera, de sembrar nuevos proyectos, de lanzarte a nuevas situaciones, porque la prosperidad te va progresando poco a poco, está en gestación todo eso, así que tienes la fuerza para crear, sí, tienes un sí por, aquí tengo tu carta, la justicia, un sí para hacer subir todas tus situaciones económicas, laboral y también del amor, ¿ok? Pero en el amor te piden, exacto, te piden de limpiar una sombra en el corazón, un dolor del pasado. Para mí es algo del pasado, y si no es así, que algo sucedió en tu pareja, una traición, algo que es muy fuerte, te piden de limpiar eso una vez por todas, porque para abrirte a esa nueva oportunidad y sentir el calor del sol. Entonces te pide de tener otra visión y de no tener miedo. Con la fuerza de Tomo no tienes que tener miedo de arriesgarte en una nueva relación, aún fuiste decepcionado, ¿ok? Se ve muy positivo. Pero otra vez, si te preguntas si tu esposo o tu esposa está infiel, aquí no veo engaño presente, ¿ok? A ver, el mensaje general, final, para Libra, ¿cuál es? El emperador, estabilidad terrenal, el juicio, vas a la busca de estabilidad y armonía, y como te diré, yo veo acción y movimiento para eso ahora.
es como estás guiados, y las cosas que te suceden en la vida es algo que te manda el universo para despertarte y estar seguro, de darte más seguridad. Bueno, veo en el nivel económico y general realmente afuera se ve todo positivo y próspero, las energías afuera. Es dentro de tú mismo que tienes que tener esa energía de la fuerza para controlar tus miedos, para controlar ¿cómo decir? Déjame pensar cómo expresarlo bien. No es el momento ahora de introspección, de pensar, de analizar, de toda esa cuestión, no. Ahora es el momento de ir afuera, de moverte, de tomar acción para tener tu estabilidad, y yo veo estabilidad económica o hacer progresar todo con un nuevo trabajo. Y tu mente, tienes que cuidar tu mente porque otra vez tienes a la emperatriz y liberar de tus dudas, ¿ok? De liberar de tus dudas porque el universo te ayuda. Es tiempo de hacer cosas nuevas, entonces no tenga miedo a crear tu felicidad. Muy bien, hay como una contradicción de lo que tú sientes emocionalmente y lo que está pasando para ti energéticamente afuera. Así que a moverte sin miedo, con la fuerza, y irá a sembrar nuevos proyectos. Muchísimas gracias, espero que le haya gustado, que le va a ayudar, y dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho, y para lectura personal me puedes contactar con las informaciones que están abajo del video. Muchísimas gracias, hasta luego, chao, chao.